Buenas noches. Este es el canal Betel Televisión y también junto con eso es el primer programa de este canal que va a salir al aire y tenemos la gran bendición de tener el primer entrevistado, que es nuestro pastor José Lema y su esposa, la pastora y profeta Jessica Silva, y vamos a tratar un tema que es importante para la iglesia cristiana, es importante también para la nación y para el mundo entero, pero a partir de este lugar hoy iniciamos este programa con un tema candente, un tema que puede traer conflicto, un tema que se puede ser diversificado, un tema que puede ser mal entendido en el fondo. Hoy en realidad tocaremos el tema social, la iglesia y la sociedad, la iglesia y los problemas de la sociedad. Y para mí es un placer, un gusto poder iniciar este programa con nuestro pastor. La palabra dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ese es el tema. ¿Cómo sacamos nosotros la Escritura? ¿Cómo somos luz aquí en el mundo? Porque somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, y es precisamente como dice en otro texto de la Escritura, para que seamos luz en el mundo. Y la palabra es la que tiene que resplandecer, porque nosotros por sí solos no somos luz cuando la palabra va delante de nosotros y el Espíritu de Dios la va moviendo. Así que tengo el placer, el gusto, la bendición grande de tener al lado mío, como decía al principio, a nuestro pastor Lema, y lo dejo para que pueda saludar o para iniciar el tema prontamente. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Siempre es una bendición poder estar acá en la octava región, compartiendo junto a cada uno de ustedes. Y sí, como recién lo planteaba el pastor Luis, estamos acá para poder compartir a través de este programa el tema que a veces es un tanto, por no decir muy incomprendido dentro de la iglesia. Se ha establecido casi como una máxima al interior de la iglesia evangélica el hecho de que la iglesia no debiera inmiscuirse en asuntos que aparecen como disociados, separados o fuera del ámbito de la competencia de lo que es propiamente la iglesia, los temas propiamente espirituales. Cosas que, como recién se citaba la Escritura, cosas que no es sustentable bíblicamente. Entendemos por el poder de la palabra de que la tarea, la misión, la labor que el Señor ha entregado, ha comisionado a su iglesia en estos tiempos, pero anteriormente a su pueblo, a Israel, y a través de los profetas, era justamente poder traer una transformación, justamente poder crear, ¿verdad?, una atmósfera en la cual Dios pueda ser glorificado. Y por supuesto que todo aquello que atenta contra aquello, todo aquello que se levanta, como dice el apóstol Pablo en Corintios, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios debe ser derribado, debe ser combatido ardientemente. Y bueno, tenemos armas espirituales, ciertamente, como dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios, y que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas, altiveces, argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, cuando hablamos de que se levanta en contra del conocimiento de Dios, no estamos haciendo un uso excluyente solamente del ámbito de la Biblia o solamente del ámbito de la vida al interior de la iglesia, porque la iglesia debemos entenderla como una comunidad de personas que estamos insertos dentro de una comunidad mayor a la cual estamos llamados también a afectar, a tocar de alguna manera, por supuesto que con el mensaje salvífico de Jesucristo el Señor. Y es en ese sentido de que hemos venido trabajando hace ya un par de años como primero como MENCH, Ministerio Evangélico y Misionero de Chile, y luego como Movimiento Social Cristiano, y hemos venido desarrollando una fuerte actividad en el ámbito que alguien podría llamar propiamente social, político, y nosotros decimos, efectivamente es así, porque tenemos una tarea eclesiástica interna, ¿verdad?, dentro
de nuestras labores como pastores, pero también tenemos una tarea que no podemos dejar de soslayar, ¿verdad? Algo ineludible que tiene que ver con el dar cuenta a la sociedad de que hay alternativa, de que hay un mensaje, que hay una palabra de parte de Dios que está llamado justamente a redimir, a traer libertad a aquellos que están cautivos, así como estuvimos nosotros un tiempo. Así que para nosotros es una alegría poder estar compartiendo de esto en lo general para que, bueno, a medida que vayamos compartiendo, ir entrando en terreno en lo particular. La palabra en el versículo 9, que aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Pastora Chichi. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Como recién decía mi esposo, es una bendición poder compartir del reino de Dios, porque el reino de Dios es algo integral, no es como la gente muchas veces lo ha tomado, ¿verdad? Que creen que solo es dentro de la iglesia y en realidad corresponde a todo lo que significa la vida humana. Y compartir de este reino en esta tarde con ustedes, esta noche, es una bendición para nosotros, y poder hablar de las cosas que involucran a la iglesia, que no es solo dentro de los templos, como se nos ha enseñado, sino que como también la iglesia tiene esa labor tan profética que es denunciar dentro de la iglesia, pero también hacia afuera lo que está pasando. Así es que en realidad queremos poder de alguna manera compartir lo que hemos venido trabajando, hemos venido haciendo, que tal vez se ve un trabajo tan pequeño, pero en realidad ha sido la siembra de poder traer la luz dentro de la iglesia de lo que el Señor quiere en este tiempo para nosotros, como pueblo de Dios. Así es que queremos poder compartir con ustedes, con los hermanos, con los que nos van a ver, nos van a escuchar, tal vez gente cristiana, gente no cristiana, pero queremos hablar de lo que la palabra y el Señor dice, no de lo que a nosotros nos ocurre o de lo que se le ha ocurrido a tanta gente durante tanto tiempo, que no necesariamente es lo que el Señor dice. Así es que es una bendición y un regalo del cielo poder estar aquí. Bueno, yo los saludo también, así con un abrazo fraternal, y espero que pueda haber este programa completo para ver hasta el final, digamos, paso a paso, qué es lo que se va a exponer aquí. Y si a usted le llama la atención, más adelante le vamos a dar un número telefónico, si usted tiene un aporte que hacer también, y pueda abrirse al mundo sobrenatural en realidad. Primeramente, Pastor Lema, lo primero que nosotros vimos fue la formación del MENS como una alternativa, un paso, ¿verdad?, en este terreno de lo social, en este terreno de la iglesia incorporada a los problemas, a los quehaceres también de la sociedad, ¿no? Como Jesucristo estuvo preocupado y ocupado de los desposeídos, de los enfermos, de los que no tenían oportunidad, de los que estaban presos en las cárceles eternas y de maldiciones, ¿verdad, no? Nosotros veíamos un Cristo allí en Jerusalén, en todo lugar, rodeado de las multitudes pobres, de los necesitados, ¿no? Entonces, pero la iglesia un poco se fue para adentro en estos tiempos y más bien nos dedicamos como al tema sacerdotal dentro de la iglesia y nos despreocupamos de la misión fundamental que era predicar el Evangelio, llevarlo a todas las naciones, digamos, en todas las variantes que la Escritura nos plantea al respecto, porque no hay solo una fórmula. Dios en realidad tiene múltiples formas para hacer que la gente se arrepienta, se convierta, lave sus pecados en la sangre del Cordero. Entonces, ¿cuándo cuándo Dios, por decirlo de alguna manera, le da en su espíritu el sacar esto nuevo, por decirlo, aunque no es nuevo, ¿no? Sacar esto en estos tiempos, y cómo se empezó a conformar y a llevar adelante los primeros pasos de esto, en qué momento, digamos, en qué circunstancias, bajo qué condiciones, en realidad el Señor empieza a hablar, a decir que, bueno, hoy es tiempo de avanzar en esta línea también. Bien, esto tiene en realidad bastante tiempo y, digamos, materialmente se consolidó a partir de hace unos principios del año 2007, 2008, los que estuvimos trabajando con el MENS, como bien comenta, y que posteriormente, a partir del 2009, ¿verdad?, todo 2009, 2010, ya estamos iniciando este 2011,
como movimiento social cristiano. Pero en lo personal o en lo particular, nosotros como visión, Dios nos había entregado esto hace mucho tiempo atrás, y nosotros comenzamos a trabajar al interior de nuestra propia iglesia con los hijos de Isaacar. Así le pusimos, entendiendo a la luz de lo que la palabra del Señor dice ahí en Corintios, en Crónicas digo, de que de todas las tribus, ¿verdad? Dentro de los hijos de Isaacar, David había tomado 200 hombres entendidos en los tiempos. Y esto nos llevaba a reflexionar de la importancia de que la iglesia pueda ser entendida en los tiempos que le toca vivir. Respecto a la tarea, a la labor, al trabajo social de la iglesia, en general la iglesia ha estado un tanto ajena a él, al mismo trabajo social. Y quienes han desarrollado un trabajo social lo han hecho desde el punto de vista de la tarea asistencial, ¿verdad? Sea, como bien decía, sustentando hogares de menores, centros de rehabilitación, todo lo cual, por supuesto, que es muy encomiable, que saludamos y alentamos a seguir en esa línea. Pero ciertamente era un porcentaje bastante pequeño de quienes hacían ese trabajo, pero estaba esta otra área del trabajo social y que tiene que ver con, llamémoslo así, porque así lo hemos entendido o recibido de parte de Dios, la labor profética de la iglesia. ¿Cuál es? Que tiene que tener una voz clara, no una voz difusa en medio de la sociedad, sino que una voz clara con la cual se llame al arrepentimiento, y para ello es fundamental, ¿verdad? Y así lo vemos a lo largo de la Escritura, en los profetas, la denuncia del pecado. Esta tarea que no está vuelta en su trabajo hacia el interior de la iglesia es lo que se llama el trabajo social hacia afuera, ¿verdad? Que es la comunidad a la cual el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Porque Dios amó a este mundo de tal manera que envió a su propio Hijo a morir por este mundo. Sin embargo, cuando nos convertimos, ¿verdad? Comenzamos a desarrollar el trabajo de iglesia y todo, entramos a la iglesia y nos quedamos adentro y buscamos el refugio, y ciertamente la iglesia es un refugio, pero como que queremos estar solamente ahí y nos olvidamos del mundo por el cual el Padre envió a su propio Hijo Jesús. Y en esa tarea, ¿verdad?, de olvidar aquello, claro, afuera no hay quien les predique, no hay quien les advierta del pecado, de la maldad, de la abominación, de lo que Dios aborrece. Porque si nosotros vamos a la Escritura, vamos a entender que es lo que Dios le habla a Moisés y a través de Moisés a todo el pueblo de Israel, que la ley de Moisés no era para que se justificara a nadie, era para evidenciar, para manifestar el pecado que estaba en la sociedad, en el entorno, y fruto de esa ley era para que el pueblo pudiese reflexionar en su interior y entender de que era necesario que se volvieran a Dios. Bueno, esa es un poco la tarea que como Mensch inicialmente y Movimiento Social Cristiano posteriormente hasta hoy hemos venido desarrollando, que tiene que ver con la denuncia profética, que tiene que ver con dar a conocer tanto al interior de la iglesia como para afuera de la iglesia cuál es la visión o cuál es nuestra cosmovisión bíblico-cristiana, ¿verdad? Fundamentada en los principios escriturales respecto de tantos temas que hoy día nos están queriendo, ¿verdad?, o imponer o cosas que se quieren legislar o legitimar como naturales, como normales, cuando a la luz de la palabra claramente no lo son. Y me refiero específicamente, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual, el tema de la adopción de menores por parte de esta gente, ¿verdad?, homosexual, o el tema del aborto, ¿verdad? Aunque le pongan el apellido terapéutico, cualquier persona que un poco levemente entendida entenderá que cualquier actividad que un médico realiza en beneficio o para sanidad de otra persona se llama terapéutico. Es decir, no existe el aborto es aborto, aunque le pongan el nombre terapéutico, es un eufemismo para tratar de blanquearlo, para tratar de decir que no es malo. O, como en el matrimonio homosexual, se le pone pacto de uniones civiles o acuerdo de vida en común, que al final son como para blanquearlo y decir, no, si no es matrimonio, pero a todas luces es un matrimonio homosexual encubierto. Tenemos el tema de la eutanasia, activa o pasiva, en una y otra caso, ¿verdad? Es asesinato, es homicidio. Entonces, tenemos una variedad de situaciones, y esto es lo más coyuntural, lo que está más hoy día en el tapete, más encima de la mesa hoy, pero hay una gama importante de otros temas también que son a la luz de la palabra anti Dios, anti-escriturales, y la iglesia no puede permanecer callada. Nosotros, cuando nació el Mensch, y esto como dije en el año 2007 y 2008 fundamentalmente,
el Señor nos entregó una palabra ahí en el libro de Esther, en el capítulo 4, verso 9, si mal no recuerdo, lo tengo por acá marcado, y verso 13, digo, donde Mardoqueo le responde a Esther y le dice: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Esa es la respuesta que el tío de Esther le entrega, ¿verdad? Mardoqueo le entrega a su sobrina Esther, porque se dio una situación, cual es que Esther, que fue enseñada, que fue preparada, que fue levantada literalmente, que fue sacada de lo profundo, ¿verdad?, para ponerla al lado del rey, cuando estaba en el lado del rey, cuando estaba en el palacio, se encegueció, diríamos, con las luces, con el boato, con el lujo, se embebió, digamos, de tal manera, o se volvió una persona que olvidó por qué había llegado a ese estado, sino que buscó los afeites, ¿verdad?, maquillarse, estar vestida bonita, y empezó a mirarse a sí misma como algo deseable. Y cuando llega el momento en que los hombres habían conspirado contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, para que los mataran a todos, ella estaba ahí embobada literalmente con las luces, con las comidas, con la cosa, diríamos, real del palacio del rey, y estaba haciendo caso omiso o no dando cuenta de lo que realmente sucedía afuera, que el pueblo estaba con una sentencia de muerte. Y Mardoqueo, que es el tío, el cual la había preparado y que es una figura del Espíritu Santo que la había preparado y la había puesto en el palacio, al ver de que no había reacción, le mandó mensajero y le dijo: mira, ¿no sabes lo que está pasando? Y ella le dice: no, si estamos aquí, como está todo bien, como que no hay problema. Y fue tan nula la respuesta de Esther que Mardoqueo, el tío, entró al palacio del rey por el patio del rey, donde no le era lícito entrar a cualquier persona. No solo eso, sino que en medio del patio rasgó sus vestidos y se postró allí y puso ceniza, ¿verdad?, polvo y ceniza sobre su cabeza en humillación, y eso era algo que era motivo de muerte. Es decir, el rey veía eso y claramente a Mardoqueo le iban a cortar la cabeza. Eso es lo primero que nos muestra de que Mardoqueo no escatimó su propia vida por hacer un acto que llamase la atención de alguna manera. Esther, que estaba ahí en el palacio, preocupada de los perfumes, de la ropa, de los afeites reales, de las comidas, cuando ve a su tío, le manda a decir con uno de sus criados: ¿pero qué está haciendo? ¡Qué locura! Y así nos han tratado en muchas oportunidades. Ustedes están locos, están fanáticos, ¿qué están haciendo si aquí está todo bien? Y ahí Mardoqueo le manda a decir a Esther, le dice: no creas que si tú no haces lo que te corresponde hacer, dicho de otra manera, tú por algo estás ahí, pero si no cumples la tarea para la cual has sido puesta ahí, Dios, el texto que acabamos de leer, va a enviar liberación y respiro de cualquier otra parte. Pero no creas tú que tú, por el hecho de estar ahí en el palacio del rey, vas a escapar al juicio. Y esa fue la palabra que el Señor impuso, ¿verdad?, imprimió, marcó, y con la cual nos llamó a trabajar en esta área, porque ciertamente hemos sido catalogados, ¿verdad?, perseguidos de locos, de fanáticos, de fundamentalistas, de conservadores, de radicales, un montón de conceptos, todos los cuales metemos que las personas que lo emiten ni siquiera conocen muy bien el significado de esos mismos conceptos, pero no es nuestro tema ahora. Pero nos han tildado de todo, pero fruto del trabajo que como MENS comenzamos a trabajar, valga la reiteración, del 2007, el 2008, denunciando. En aquel momento estaba todo el tema de la distribución de la píldora el día después. Y estaba en boga que se iba a aprobar el famoso proyecto de ley Medidas contra la Discriminación. Nosotros comenzamos a hacer la denuncia, comenzamos a decir de que esa ley era una ley, ¿verdad?, perversa, que lo único que buscaba era legitimar el pecado, porque a través de esa ley se iba a abrir no una puerta, sino que un portón a toda una legislación inmoral, antidios, antibíblica, anticristo, por completo, y que lo único que buscaba era disminuir, anular, ¿verdad?, inhibir la tarea de la iglesia, porque a través de ese famoso proyecto de ley
se iba a impedir que los pastores pudiésemos predicar, por ejemplo, de Romanos capítulo 1 y 2, o hablásemos de que la homosexualidad es pecado, como ha pasado en muchas partes del mundo, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, en Canadá uno no puede usar la palabra, ¿verdad?, vulgar que uno usa o que comúnmente la gente usa para referirse a los homosexuales. En Canadá uno usa esa palabra vulgar y lo toman preso, pero inmediatamente. Es decir, hay un avance por un lado de la perversión, de la degeneración, de la inmoralidad, de la descomposición social tan grande que pareciera nadie advertir aquello, y la iglesia, que tiene la tarea, que tiene el rol fundamental, la voz profética, estaba aquí como Esther ahí en el Palacio del Rey, porque ¿qué es lo que veíamos? Organizaciones como la Mesa Ampliada, el Consejo de Obispos, llenos de hombres que pasan en tecito, en almuerzo, en comida, sacándose fotos con las autoridades, con parlamentarios, con presidentes, ¿verdad? Pero nada, absolutamente nada decían en contra de esto, muy por el contrario. La Mesa Ampliada, cuando estaba su gobierno de la Concertación, porque la Concertación y el expresidente Lago fue quien inventó esto de la Mesa Ampliada y puso a Emiliano Soto a dirigirla, ¿verdad? Porque él es militante del PPD y son partidos de la Concertación. Como fue una creación de la Concertación, esta organización evangélica que se arrogaba la representatividad de todo el pueblo evangélico, no solo no habló en contra de ese famoso proyecto de ley, sino que muy por el contrario, se dieron un tremendo trabajo de recorrer muchas unidades pastorales, comunas, ciudades, para decir que ese famoso proyecto de ley era bueno, para decir que era bueno porque estaba en contra de la discriminación, que incluso a la iglesia no solo era buena, sino que nos favorecía, porque ya no nos iban a discriminar, cosa que es una mentira absoluta, ¿verdad? El señor obispo... ¿cómo se llama? De la Mesa Ampliada, Emiliano Soto, no tiene idea de los temas jurídicos, ¿verdad? Él es un hombre que estudió, no sé, una cosa con química, a lo mejor pregúntenle sobre algunos compuestos, sabrá de eso, pero del ámbito de lo jurídico, y por supuesto que a nivel escritural no sabe nada, porque no solo no tiene una palabra en contra, o ni siquiera hace un silencio, que también es malo, es un cómplice, sino que muy por el contrario, es manejado por los partidos de la Concertación para hacer, durante los gobiernos de Lago y luego de Michelle Bachelet, hacer una verdadera apología de estas famosas leyes, incluso de la distribución de la píldora del día después. Salió en un medio de comunicación masivo, escrito, dando una conferencia diciendo que era de un tema de justicia repartir la famosa píldora abortiva. Eso lo único que me hace pensar de que ese hombre de la palabra de Dios no sabe nada. Segundo, de que está sobreideologizado, ¿verdad? Y tercero, que no me representa a mí. Y así fue que surgió el MENS, ¿verdad? El Ministerio Evangélico y Misionero de Chile, junto a otros pastores con los que comenzamos a denunciar esta tarea, esto que estaba sucediendo, y que las organizaciones, tuvimos con el Consejo de Obispos, ahí estaba Méndez, ahí estaba, bueno, todos esos caballeros ancianos, ¿verdad?, que dicen y se reputan de saber algo, pero cuando fuimos, nos reunimos con él para hablarle, todos dijeron, no, siempre, ¿verdad?, con la actitud, bueno, ustedes son jóvenes, como que no saben, ¿verdad?, pero efectivamente a lo mejor no hay muchas cosas que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ellos no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Por sacarse una foto, por estar en La Moneda, por recibir prebenda económica, por recibir poder político, y lo que ha sucedido ahora bajo el gobierno de la derecha y de Piñera no es distinto. Hoy día existe la CONIEV, ¿verdad?, en la cual nosotros ingenuamente participamos en su conformación, pero al cabo de un par de meses dimos cuenta de que en realidad era más de lo mismo, más gente que en definitiva no hace la voluntad de Dios, gente que está corrompida por el poder político, por el poder económico, porque todo, para nadie es desconocimiento que el pastor Durán, ¿verdad?, está íntimamente ligado al gobierno de Piñera, su hijo es militante, es gobernador incluso de una provincia de acá, de la octava región de la provincia de Ñuble, me parece que militante de Renovación Nacional. Entonces, hoy día la CONIEVE es la organización del gobierno de derecha, así como lo fue en la Mesa Ampliada del gobierno de la Concertación, pero todos, unos y otros, de distintos signos. Para ellos prevalece más el hecho político, ¿verdad?, ideológico, que la palabra de Dios, porque si se atenieran a la palabra de Dios, tendrían que estar haciendo exactamente, según lo vemos nosotros al menos, lo mismo que nosotros decimos.
levantando una voz profética de alerta y diciendo: no vamos a permitir bajo ningún concepto, aunque se legisle, aunque se vote, ¿verdad?, en el Congreso, porque en el Congreso los degenerados y los homosexuales, ¿verdad?, ocupan un porcentaje importante de sillones ahí mismo, ¿verdad? Ellos se van a hacer leyes a su propia medida, por supuesto, así como ya se están planteando el tema de la legalización de la droga. Un senador, ¿verdad?, hace unos años atrás incluso habló de la legalización de la marihuana. Todo le ponen por usos medicinales, pero todos sabemos que porque son tipos, ¿verdad?, literalmente enajenados, que lo único que buscan es vivir tan impíamente como puedan vivir, sin saber, sin conocer de que hay un infierno que los está esperando, y porque ninguno de aquellos con los que se sacan fotos tienen la valentía, el coraje en Dios de poder decirle: eso es pecado y si sigues pecando te va a ir al infierno. Probablemente porque su techo o su tejado de vidrio es muy, muy sensible, ¿verdad? Por algo no lo hace. Pero ahí Dios desde atrás, ¿verdad?, como hemos compartido en el libro de Esther, Dios va a traer respiro. Y no fueron esos, comillas, hombres o mujeres que se sienten grandes o se hacen pasar como Bar Jesús, como uno grande, ¿verdad?, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, los que levantaron una voz, sino que fuimos los pequeñitos, los que en realidad no teníamos anhelo ni deseo de estar en esto, los que lo único que queríamos era poder predicar el Evangelio del Reino, trabajar en nuestra iglesia, predicar a la gente, pero Dios de ahí nos levantó y ha levantado una serie de pastores, ha levantado una serie de comunas, ¿verdad?, unidades pastorales incluso, con las cuales trabajamos, y hoy día, ¿verdad?, como Movimiento Social Cristiano a nivel nacional tenemos una cobertura importante, por supuesto que anhelante o deseoso de que esto siga creciendo, para poder desarrollar o seguir desarrollando esta tarea de denuncia. Sabemos que mientras no haya una iglesia militante que confronte el pecado, que confronte las tinieblas, claro, va a parecer que está todo bien, pero no está todo bien. Si vamos al libro de Isaías, en aquella época, ¿verdad?, no hubo mayor esplendor, aparte del tiempo de David, de prosperidad económica, no había guerra, no había ningún problema, y sin embargo Dios levanta un hombre como Isaías para decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, estoy cansado de sus sacrificios, de todas sus fiestas solemnes, porque sus abominaciones son grandes, y todos miraron a Isaías como un loco, como un fanático. Este se volvió loco. Si estamos prosperados, estamos bendecidos, decía el pueblo de Israel, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Muchos de esos, comillas, obispos y grandes, o que se hacen pasar por algunos grandes, creen y se sienten bendecidos, prosperados, porque entran a la moneda, porque se toman un té, un café con algún ministro, con el presidente, el cual los llama así, con todo desparpajo, de hermanos, y ellos no dicen nada. El día 31, cuando se hizo la famosa celebración, entre comillas, del Día Nacional de la Iglesia Evangélica, ahí en La Moneda se reunieron todos estos, comillas, hombres que se hacen pasar por alguno grande, de la mesa ampliada, del Consejo de Obispos, de la misma CONIEB, se reunieron todos ellos, pero no solo ellos, sino que con un montón de gente ecuménica, porque todos ellos dicen que no son ecuménicos, pero nosotros sí hemos constatado que lo son. No solo con los ecuménicos, sino que más encima con los masones. Estaba la logia ahí, y el gran maestro de la logia estuvo con ellos y compartían y comían juntos, sacrificando a los ídolos sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Estaba la visita, comilla, ilustre del apóstata de Palau, ¿verdad?, que estaba en esos días haciendo su carnaval, su fiesta a Baal, ¿verdad?, y que también participó, y nadie dice nada. A todos les parece estupendo, les parece regio, todos se sacan fotos. Nosotros, y debo decir, a mí me invitaron y me llegaron invitaciones, pero nosotros no participamos de eso porque sabemos que si nos sentamos a la mesa a sacrificar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, estamos cometiendo pecado. Lo que nosotros anhelamos es, delante de Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, caminar con la mayor rectitud que humanamente nos sea posible, porque lo que no es posible para nosotros ciertamente lo es para el Señor. Así es que en eso estamos trabajando, venimos desarrollando una tarea que pareciera lejos de aminorar, ¿verdad?, ser cada vez más grande, pero bueno, el Señor es con nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí nosotros nos damos cuenta que hay una carrera por hacerse nombre, ¿no? Por mucho tiempo, y corren desaforados con los codos así, pegándose uno a otro, a ver quién llega primero, digamos, a hacerse un nombre más alto, ¿verdad? Y vemos que así. Pero también vemos que Dios tiene escondido en su seno
un remanente de sana doctrina, ¿verdad? ¿No? Un remanente que quizá hoy no es tan grande, pero que no tiene que ver con cuál grande sea, sino cómo lleva la luz, y es la luz en el mundo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese remanente hoy día está vigente, está avanzando rápidamente en todo esto, y bueno, y ahí no solo son hombres, sino que también están las pastoras, las mujeres, los jóvenes, y todos ellos trabajan arduamente por la sana doctrina, por guardar la fe, ¿no? Que dice el Señor que debemos de guardarla hasta el último día, ¿no? Y además de eso, entonces, este remanente yo creo que es lo que el Señor está sacando a luz en estos tiempos, ¿verdad, pastora? Sí, amén. En realidad, mientras hablábamos, podía recordar la gran labor de Juan el Bautista, de denunciar el pecado. Y en realidad, si nosotros consideramos todo lo que hemos visto y todo lo que ya se nombró de esos obispos, mesa ampliada, y todas las organizaciones que de alguna manera decían representar a la iglesia, en realidad vemos de que el gran problema que ellos tienen es que no denuncian el pecado. Y Jesucristo lo que vino es a denunciar el pecado, porque lo que Él quiere es que muchos vuelvan al arrepentimiento, muchos se vuelvan a Él. Pero si no hay quien les predique, ¿cómo ellos van a entender en lo que están viviendo, lo que están haciendo, y que eso es abominación al Señor? Entonces, la verdad es que cuando nosotros hablamos, y a lo mejor, como se nos hablaba recién, mucha gente nos ha tildado de tantas cosas, a los pastores, a las pastoras, que estamos locos, que como que en estos tiempos hay que modernizarse, hay que hablar de otra manera, pero en realidad lo que ellos quieren decir es que suavicemos el mensaje que Jesús no suavizó, y que la palabra no lo suaviza, no le pone ese maquillaje, ¿verdad? Y querer involucrarnos en este plan que es tan satánico y es tan diabólico, que vemos de que al final sus hijos, los hijos de todos ellos, y muchas generaciones se han perdido por ese discurso tan light, tan liviano, y que está tan lejos de la palabra, porque en realidad es un discurso humano. No un discurso, no es la palabra misma, porque si fuera la palabra la que ellos predican, la que ellos enseñan y la que ellos hablan, en realidad provocaría cambios profundos en las vidas. Y vemos de que tanto en el gobierno, vemos en los parlamentarios, vemos en los senadores, que no hay cambio, ni siquiera podríamos decir de que hay uno, hay dos que producto de ese trabajo que ellos tienen, la mesa ampliada o el gobierno, uno o dos que están diciendo en realidad esto es pecado a Dios, es abominación al Señor. No es así. En realidad vemos que cada vez la perversión aumenta más, y vemos diputados, senadores defendiendo causas tremendamente horribles delante de Dios, y no hay quien lo haga. Han dicho, no, sí, hay cristianos ahí adentro, hay gente, hay secretarios cristianos, hay un montón. Dicen que son cristianos, pero en realidad, si lo fuesen, si en realidad ellos defendieran o se guiaran por esta palabra, podrían levantar la voz de lo que eso significa. Y eso no lo vemos. En realidad no está aquello. Vemos de que andan por prebendas, por regalos, por temas económicos detrás de esto, por un pedazo de terreno, porque sus proyectos sean financiados por el gobierno, pero a causa, ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo de lo que están ellos peleando? En el libro de Esdras dice que cuando comienzan a construir, lo primero que pasó fue de que iban a mandar a que sobornaran a los que comenzaban a trabajar en la obra. Y en realidad lo que vemos es que aquí hay mucho soborno. Y lamentablemente, los que debieran levantar la voz de parte del Señor han sido sobornados. ¿Por qué? Por un pedazo de terreno, porque sus proyectos sean financiados, porque sus hijos tengan un puesto, un lugar, pero en realidad la demanda de Dios es grande. Y la verdad es que alguien aquí tiene que levantar esta voz profética, alguien tiene que levantar la voz de Dios, alguien tiene que decir que estamos pecando. Se nos hacía mención del libro de Isaías. Isaías después dice,
somos una llaga podrida de cabeza a pie. Y creo que hay muchos que no se están dando cuenta de eso. Y están creyendo que lo están haciendo bien. Ahora, uno podrá decir ignorantemente, no. Bueno, pero para eso tenemos el Espíritu de Dios. Entonces tendríamos que comenzar a mirar, ¿está el Espíritu de Dios en ellos? Que ellos no se pueden dar a la evidencia que el Espíritu Santo, que nos guíe en todo en el camino de justicia de verdad, les revele qué es lo que está pasando. Entonces podríamos decir, hay tanta carencia del Espíritu de Dios, de aquellos que se dicen ser hombres de Dios. ¿Ah? Entonces, en realidad estamos en un tremendo problema, digamos, que tiene que ver con la palabra de Dios. Parece que todas esas cifras de cristianos dentro de nuestro país son cifras muy manipuladas, en realidad, porque no vemos en la vida cotidiana que eso sea una verdad. Con las pastoras estábamos trabajando en hacer esta denuncia, porque vemos que el problema está de dentro de la iglesia, porque la iglesia es la que no está entendiendo el tema. Los pastores, sin duda, todos los que están allá, pero en realidad ellos tienen un pueblo también que están dirigiendo y que lo están llevando a la ignorancia y están llevándolo a caminos de perdición. Dice la palabra de Dios, muchos en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron muchas cosas, pero en realidad cuando se presenten delante de Cristo, Él va a decirle, no los conozco. Y esa es una triste realidad. Y hemos estado denunciando, porque dentro de la iglesia están las mujeres, están los varones, están los jóvenes, pero hay una labor dentro de las madres, de las mujeres, y que vemos que muchas madres, muchas hermanas que están dentro de la iglesia, sus hijos están cayendo en las mismas perversiones, están cayendo en el homosexualismo, sus hijos, su familia están siendo destruidas. Y vemos que esa perversión que está inundando el mundo, también está inundando tocando a los hermanos, a las familias dentro de la iglesia. Entonces, en realidad, cuando ellos dicen, no, si nosotros estamos aquí con el gobierno, trabajando, viendo, ellos lo que están haciendo es vendiendo, están negociando la iglesia. Y eso se ve, ¿por qué? Porque el fruto que estamos viendo dentro de la iglesia es evidente. No podemos nosotros cerrar los ojos ni ponernos una venda a lo que está pasando dentro de la iglesia. Así que en realidad tenemos una labor, y esa labor, como fue la labor de Juan el Bautista, tal vez muy solo, muy aislado, como decían delante, ¿verdad? Tratándonos de locos, de que fanáticos, de que somos muy jóvenes, que esperemos un poco, que desconocemos cómo se mueve todo esto. En realidad, nuestra labor es denunciar lo que dice la palabra. Y eso tenemos que hacerlo sí o sí. Sea que nos traten como nos traten. Y obviamente cuidar de que ese soborno, como dice el libro de Esdras, no caiga también, o no venga en contra nuestra y haga caer a estos grupos de pastores o hermanos que estamos diciendo, no, hay algo que es superior y que es la palabra de Dios. Y que no podemos transarla, ni podemos nosotros decir por pocas cosas, decir ni por muchas, no importa, dejemos pasar esto. Porque al fin y al cabo, un día todos vamos a tener que dar cuenta delante de Cristo. ¿Y qué vamos a decir? ¿Y qué vamos a hacer en ese minuto? Vamos a decir, Señor, no sabíamos. Bueno, y ahí tenemos la palabra de Dios. Así es que en este trabajo estamos también coordinándonos con pastoras de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, para poder llevar esta voz profética y hacer esta denuncia desde dentro y desde fuera de la iglesia. Hay que hacerla en el Parlamento, hay que hacerla en la moneda, hay que hacerla en la calle, pero también dentro de la iglesia. Porque por mucho tiempo la iglesia, como decía mi esposo, ha estado como Esther, entretenida dentro y profetizándose cosas bonitas dentro de la iglesia, siendo de que en realidad la condición de la iglesia no es eso, es otra. Así es que el trabajo hemos estado haciendo a través de las regiones,
Hemos ido de iglesia en iglesia, hemos contactado a pastores, hemos ido hasta la montaña a hablar a los pastores, a los hermanos, evidenciando que no podemos quedarnos callados, ni tampoco cerrar los ojos a lo que está siendo una realidad dentro de nuestras iglesias. Amén. Bueno, la iglesia está siendo torpedeada, atacada, agredida, ¿no? Desde las tinieblas por dos francos, digamos, ¿no? O dos lugares. Uno es la apostasía que se está levantando muy fuerte, ¿verdad? Que va contra toda la cultura de Dios. Y por otro lado están estos obispos, esta gente, la mesa ampliada, la misma CONIE, ¿verdad? ¿No? Que hacen una carrera loca por lograr sus metas personales e incluso muchos de ellos enriquecerse ilícitamente, ¿no? Entonces, el Señor Jesús cuando estuvo en carne y se tuvo que enfrentar a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? ¿No? Los mismos fariseos y los mismos escribas le preguntaban en el capítulo 7 del libro de Marcos, el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? ¿Verdad? Y ahí habla de que ellos estaban, digamos, en un sistema de tradición, que es lo mismo que aquí se ha llevado adelante, ¿no? La respuesta de lo alto del Señor dice, respondiendo, Él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros lo que decía recién la pastora y el pastor Lema, bien profetizó de vosotros Isaías, ¿verdad, no? Como está escrito, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, ¿cierto? Enseñando, dice, ¿verdad, no? Enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿verdad, no? Y continúa diciendo, y le dice, y se aferran a la tradición, ¿verdad, no? Y al aferrarse a la tradición, continúa diciendo en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas más a esta. Entonces, vemos que realmente la palabra siempre se ha cumplido, es manifiesta, pero también, así como Isaías, también hay remanente nuevo, que está, aunque de la manera que murió Isaías, de la manera que murieron estos hombres, también Dios tiene guardado un remanente que no tiene miedo a hablar la verdad, aunque tenga que pagar con su vida. Es un alto honor, es un orgullo, qué sé yo, una satisfacción, es una bendición tremenda tener la verdad de parte nuestra, ¿verdad? Que esa pasarán los tiempos, pasará todo, pero ella siempre permanecerá y trae libertad a los hombres. Vamos a una alabanza mientras tanto y luego volvemos con la segunda parte. Bueno, estamos de regreso ya luego de la alabanza para continuar con el tema que estábamos reflexionando, que a la luz de la Escritura, cómo es que vino y Dios puso en el corazón el tema de una iglesia en la sociedad, de una iglesia predicando el Evangelio de mil maneras y preocupándose también de la sociedad, de los que no tienen nada, de los hambrientos, de los desposeídos, de los que no tienen justicia en el fondo. Entonces, y hablábamos de cómo el movimiento social cristiano tiene su inicio en el Mensch primeramente, ¿no? Luego una palabra fuerte del Señor que ministró nuestros corazones para poder, nos hizo este llamamiento especial para esto. Entonces, cómo empezó en el Mensch y luego continuó en el movimiento social cristiano. Bueno, y estábamos aquí como una reflexión, quizá no vamos a entregar todo hoy día en lo profundo, pero al menos es la primera de muchas conversaciones, ¿no?, al respecto de estos temas. Y no sé, pues estábamos reflexionando sobre lo que decía la Escritura aquí también al respecto de cómo la tradición de los ancianos en realidad se ha predicado y se ha enseñado en el fondo. Y se ha dejado de lado la Escritura, la palabra que es la poderosa, la que produce cambio, ¿verdad, Pastor Lema? Sí, así es triste decirlo y dramático a la vez, por cuanto estos hombres de los que ya hemos hecho mención, que se hacen pasar por alguno grande, no siéndolo, queda de manifiesto como Jesús también enseña, por los frutos los conoceréis. Y bueno, aunque estadísticamente se diga que en nuestro país, bueno, ya
próximo año, 2012, vamos a tener un nuevo censo, y se calcula que el pueblo evangélico, los que se dicen ser evangélicos, van a superar el 20%, o va a estar cercano en esa cifra. De acuerdo al último censo del año 92, dice que somos el 15,6%, lo que equivaldría a 3 millones de personas evangélicas. Sin embargo, de esos 3 millones de personas que dicen ser evangélicos, el resultado es bastante desalentador, porque quienes manejamos alguna estadística respecto del tema de iglesia, sabemos que la gente que va a la iglesia no es más del 15% los que realmente son convertidos al interior de la iglesia. Ese es un primer dato. Segundo dato es que ese 15% que es convertido, pues debiéramos preguntarnos válidamente, ¿convertido a qué? Y ahí tenemos, ¿verdad?, el pasaje que se nos acaba de compartir, en el sentido de que muchos están convertidos a un sistema religioso, muchos están convertidos a una tradición, muchos están convertidos, ¿verdad?, a una liturgia, a una manera, ¿verdad?, poco escritural. No hay un arrepentimiento genuino, real, no hay una conversión, no hay un testimonio de cambio de vida que dé clara cuenta de la transformación o de la operación del poder de Dios en la vida de las personas. Y en ese sentido es triste decirlo por un lado, ¿verdad?, que de esos 3 millones de cristianos, la verdad que nominalmente lo son, pero el porcentaje es bastante menor de los que realmente buscan hacer la voluntad del Señor. Y si consideramos gente realmente que ame la palabra, que escudriñe, ¿verdad?, que inquira en la presencia, inquirir, ¿verdad?, en su santo presencia, gracia, revelación, entendimiento, van bajando y bajando los porcentajes. Para muestra, tal vez, o algo bastante indicativo, es que cuando hubo este tremendo incendio allá en Santiago, en San Miguel, en la cárcel de San Miguel, 81 personas que murieron quemadas, de los internos que estaban allí. Hemos sabido, ¿verdad?, y yo creo, sin temor a equivocarme, a asegurar de que por lo menos un tercio de los 81, o sea, estamos hablando de 30 personas, al menos, ¿verdad?, son gente de familias evangélicas, son gente de familias, comillas, cristianas, y muchos de los familiares y de esos velorios se hicieron con pastores. Entonces, cabría preguntarse, y alguien dirá, bueno, a lo mejor ellos fueron la oveja negra de la familia, pero nosotros entendemos a la luz de la palabra que Dios es Dios de generaciones, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando hay iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la doctrina del Señor, donde se busca intimidad, eso se transmite en el hogar, en la familia, y la familia entera es alcanzada, ¿verdad?, con principios, con valores. Tal vez, efectivamente, cada cual tiene que tener su encuentro personal con Cristo, y mis hijos y mis nietos tendrán que tenerlo en el momento oportuno, más también sabemos que ellos tienen valores, tienen principios que más allá de su proceso de conversión en lo personal, ¿verdad?, son cosas que, o principios, son valores que no le van a permitir incurrir en situaciones como las que llevan a las personas a las cárceles, ¿verdad?, entendiendo que hay situaciones específicas también de personas que están en la cárcel que no debían haber estado, pero bueno, entendemos, ateniéndonos a la realidad, es que la mayoría de la gente que está en la cárcel, aunque ellos dicen ser inocentes, no están porque sí, allí. Entonces, ¿y quiénes dirigen esas iglesias? Son estos hombres que dicen o creen hacerse o quieren hacerse pasar por alguno grande, pero que lo que han enseñado no es la palabra, no es la virtud del poder de su palabra, no está la transformación, sino que han enseñado tradición, y lo peor de todo es que todos ellos lo único que han buscado y se han enriquecido con el mensaje de Jesucristo es lo único que han buscado. Y más dramático aún, tal vez, si podemos hacerlo más dramático, que mucha gente participa de estas agrupaciones de evangélicas o de pastores, ¿verdad?, algunos ni siquiera por obtener beneficio económico, sino que simplemente por el gusto de aparecer en una foto, comillas, llamémosle social, protocolar, ¿verdad? Es decir, la farandulización de la iglesia ha llegado a niveles realmente abominables. Y hemos sido claros también en decir aquello. Entonces, claro, efectivamente aparecemos como gente diríamos, poco tolerantes, ¿verdad? Poco tolerante, como que somos muy radicalizados, y nosotros decimos gracias, Señor, porque la palabra radicalizado, para que los quienes la usan y no saben lo que significa, son personas que tienen raíces
raíces profundas, es decir, nos ajustamos a nuestras raíces que es la palabra del Señor. Desde ese punto de vista no podría un cristiano ser de otra manera. Y la realidad es entonces que aunque nos tilden o nos traten de lo que sea, al final entendemos que es porque se ven expuestos en su pecado y en su condición, ¿verdad? Porque al denunciar el pecado estamos llevando el olor grato de Cristo por un lado, pero también el olor de muerte para los que se condenan, como dice el apóstol Pablo. Así que estas personas que se han enriquecido, nosotros no nos vamos a callar por eso. Jesús, y ese es nuestro gran maestro, ¿verdad? El gran ejemplo al que debemos nosotros seguir. Jesús no fue obsecuente, no se hizo el leso, ni fue, comillas, tolerante, si es que le gusta usar esa palabra, con los que se enriquecían a causa de las cosas del templo. Les botó sus mesas, los expulsó a todos del templo, ¿verdad? No fue obsecuente con el poder político. A Herodes lo llamó zorra, ¿verdad? Lo llamó zorra. Díganle a esa zorra, así dijo. Y nosotros no podemos, ¿verdad? So pretexto de aparecer como buenas personas, como tolerantes, ¿verdad? Hacer algo distinto porque el Señor nos llamó a ser como Él es. Y en ese sentido denunciamos el pecado y a todos los que estén en pecado, en corrupción e inmoralidad. Esos mismos hombres que se hacen pasar por alguno grande están llenos de pecado, no solo de corrupción, no solo han prevaricado, no solo se han enriquecido con el mensaje del Evangelio, sino que si analizamos la mayoría de ellos en detalle sus vidas, nos vamos a encontrar con sorpresas que en realidad no quisiéramos ni siquiera mencionar, ¿verdad? Pero de adulterio y fornicación hacia abajo o hacia arriba, no sé cómo llamarlo, pero eso es lo que nos vamos a encontrar con estos personajes. La realidad en realidad es bastante dura, ¿no? Y las cifras y los datos también son bastante duros, ¿no? De ver la iglesia en esta condición. Pero bueno, la iglesia del Señor es su remanente y Él la va a levantar y la va a guiar, ¿verdad? ¿No? Sobre todo en estos tiempos difíciles en que vemos nosotros ya el tema de la globalización, el andamiaje de la bestia, las manifestaciones de la tiniebla, de los falsos profetas, de los profetas de las tinieblas. Vemos como ellos todos los días están profetizando ya el caos, ¿no? Y la iglesia irá a prosperar, irá levantada en Cristo Jesús, pero con la verdad por delante. Hemos tenido nosotros una pregunta clave que hacer aquí, es que nosotros conocemos mucha gente que tiene muchos discursos, que Dios les dijo que hiciesen, y tienen un bonito discurso, y han hecho hasta cursos para posesionar bien sus discursos, qué sé yo. Pero esto del Mensch y del movimiento social cristiano, ¿todo esto es una teoría o realmente ya está siendo una práctica? ¿Cuánto se ha avanzado en eso? ¿Cuánto de real hay más allá del discurso, no más allá de lo que Dios entregó? ¿Cómo ha ido desarrollándose? Hay ya cosas claras al respecto, ¿verdad? ¿No? Nos gustaría un poco ir explicando esto para ver que el movimiento social cristiano no es algo como tan aparecido así, no es un discurso, ¿no? Sí. Es una realidad que se ha ido impregnando cada día más en el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿No? En aquellos que buscan la verdad en realidad y quieren hacer la verdad también, ¿no? Entonces se ha ido impregnando y ha ido avanzando. Lo pongo, digamos, como una pregunta para poder ir viendo y mostrando en estos mismos videos, ¿verdad? ¿No? Cómo esto ha ido desarrollándose y creciendo, ¿no? ¿Ah? Sí, bueno, enfrentando, ¿verdad?, lo catastrófico, lo dramático de la estadística que hacíamos mención recién, frente a ello, ¿verdad?, tenemos, tal cual lo dice la Escritura en Reyes respecto de Elías, también tenemos un remanente fiel, también tenemos aquellos que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Y damos gracias a Dios porque nosotros allá en Santiago, el día 18 de diciembre, tuvimos una gran convocatoria, el gran clamor que desarrollamos allá en una comuna de Santiago, en el sector oriente, en la comuna de Peñalolén, un gimnasio Chincohue, que tiene una capacidad entre 4.000 y 5.000 personas, y ese lugar estaba abarrotado de personas, de hombres, de mujeres, que tienen este llamado de ser fieles al Señor, de no doblegar su rodilla ante los Baales. Y eso es lo que nos motiva a seguir avanzando y seguir trabajando, porque ciertamente que pensando en 18 de diciembre, una fecha, ¿verdad?, que
la gente que se dedica al comercio, está el tema de Navidad. En realidad, los que tenemos alguna experiencia ya de iglesia sabemos que después, desde fines de octubre en adelante, es bien difícil desarrollar grandes actividades por cuanto noviembre, diciembre, y hay muchos hermanos que se dedican al comercio, son fechas que son intocables, digamos, hasta después de la Navidad. Sin embargo, el día 18 de diciembre allá en Santiago tuvimos esa hermosa convocatoria, 4.000, 5.000 personas ahí reunidas, y todo unánime, ¿verdad? En un solo sentir de manifestar nuestra irrestricta obediencia a la palabra del Señor, sin buscar ser, ¿verdad?, negociar ni transar su palabra, ni a costa, ni por precio, ni por dinero, ni por reputación, ni por nombre, porque no buscamos hacer un nombre en todo esto. Así que eso nos alienta a seguir avanzando, porque estamos culminando un proceso que evidentemente anhelamos que siga creciendo. Pero cuando comenzamos, ¿verdad?, en el Mensch 2007 y 2008, fue un comienzo muy tímido, diría yo, tímido en el sentido de que con un grupo de pastores que no eran más de 10 o 15 tal vez inicialmente, comenzamos a desarrollar una serie de reuniones mensuales, invitando a otros pastores para contarles, para denunciarles, hacerlos conscientes de esto que sucedía en nuestro país en ese momento, que como dije en un principio, tenía que ver con la ley de medidas contra la discriminación, cosa que hasta hoy no ha sido aprobada justamente por el trabajo que hemos desarrollado materialmente, físicamente, por el trabajo desplegado. Es decir, como usted bien preguntaba, pastor, esto no es un discurso, esto no son lindas intenciones, una simple declaración de voluntad, esto ha sido fruto de un trabajo día a día en la calle, en la iglesia, en las comunas. Hemos recorrido literalmente desde punta a cabo, de cordillera a mar, de Arica a Punta Arenas, haciendo conciencia, enseñando, y van a ver ustedes a través de su pantalla, ¿verdad?, algunas fotos de enseñanza sobre el tema de la píldora del día después, sobre la ley de medidas contra la discriminación. Hemos hecho reuniones de pastores, hemos recorrido, como ya dije, toda nuestra nación. En muchos lugares nos dieron con la puerta en la nariz, ¿verdad? Nos trataron de locos, de que eso no era así, que ya habían escuchado a su obispo Soto diciendo de que la ley de medidas contra la discriminación era buena, pero al fin del tiempo, ¿verdad?, después de 2, de 3, de 4 años ya de trabajo, el tiempo y por la presencia de Dios, por supuesto, el Espíritu Santo, su mano ha estado en nuestro favor y se nos ha dado la razón en nuestras denuncias, tanto que hasta hoy ese famoso proyecto de ley de medidas contra la discriminación no ha podido aprobarse, porque también nos hemos movilizado, hemos estado en el Congreso, nos hemos reunido con parlamentarios, con diputados, con senadores, y no nos hemos reunido con ellos para palmotearle la espalda, para tomarnos un café, como es la usanza de aquellos hombres que se hacen pasar por algunos grandes, sino que hemos estado ahí para decirle la palabra de Dios. Esta es la palabra que debe gobernar nuestra nación. Tenemos videos, probablemente algunas imágenes habrán de eso, ¿verdad?, en Valparaíso con los parlamentarios. Le hicimos un llamado a que el Estado, que la nación, que los gobernadores se vuelvan a la palabra del Señor, porque lo que hemos visto en nuestra nación y en lo que ha sucedido en el resto de América es que han recibido el Consejo de las Naciones. ¿Cuál es el Consejo de las Naciones? El nuevo orden mundial, el orden, ¿verdad?, de la globalización, el establecimiento del imperio de la bestia. Eso es la globalización, eso es el Consejo de las Naciones. Pero como dice el Salmo, si nuestra nación, nuestro país, Chile, se vuelve al Consejo de Dios, entonces seremos una nación bienaventurada. Entonces, y eso fue lo que le declaramos, eso es lo que le hablamos a los parlamentarios, en ese momento al presidente de la Cámara de Diputados, que era el actual subsecretario de Hacienda hoy día, Rodrigo Álvarez. Le hablamos, le entregamos un documento formal, él nos firmó, nos recepcionó aquel documento. Entonces, hemos hecho de todo. Hemos tenido marcha, el 8 de noviembre del 2008 desarrollamos una marcha ya en Santiago de más de 5.000 personas desde Plaza Italia hasta La Moneda, acá mismo en Concepción. El día 31 de ese mismo año 2008 desarrollamos una marcha con 4 columnas, ¿verdad?, que confluyeron en la plaza de armas de acá de Concepción. En Temuco, ¿verdad?, se han hecho varias marchas igualmente. Bueno, hemos recorrido, se han realizado movilizaciones, y esto no es un discurso, esto es un trabajo práctico, es una invitación a ponernos en la brecha. Como dice el libro de Ezequiel, Dios busca hombres que se pongan en la brecha. Gracias a Dios que hay un remanente, como decía en un principio, de hombres y mujeres
mujeres que no han doblado su rodilla ante los Baales. El día 18 tuvimos una hermosa asistencia de unos 50, 70 pastores en esa actividad ya en Santiago, que como ya dije, considerando la fecha, porque si lo hubiésemos hecho en otro tiempo no me cabe la menor duda que hubiésemos tenido que buscar un lugar para una capacidad del doble, ¿verdad? Y el doble de pastores, todos sabemos, están los programas de fin de año de la misma iglesia nuestra, pero fue algo precioso y creemos que esto está llamado a seguir creciendo, a seguir avanzando. Ahí ya tenemos lanzado una convocatoria para poder seguir avanzando en el sentido de crear y hacer una gran cumbre de iglesias de sana doctrina, que amen al Señor, que no tengan pactos con las tinieblas, con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nosotros no podemos reunirnos con ellos, ni vamos a permitir ni que ni el presidente Piñera ni ningún senador nos venga a llamar de hermano, a menos que sepamos que se ha convertido, que se ha arrepentido, que está bajo cobertura, que está siendo instruido en la palabra del Señor. Porque hoy día nos dicen que la secretaria general de gobierno, la Ena von Baer, ¿verdad? Dicen que es cristiana. Yo no le veo lo cristiana, no he sabido jamás, nunca, de que se haya congregado en algún lado. A lo mejor dirán, no es luterana, bueno, entonces eso no es cristiano, ¿verdad? Nosotros sabemos que los cristianos son los que caminan conforme a la palabra de Dios, que son los que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Que me digan que anglicano, presbiteriano, metodista, luterano, no, eso es cualquier cosa, ¿verdad? Eso es masonería, eso es ocultismo. O que me digan, va a la iglesia de no sé qué, no, si ahí practican, ¿verdad?, nueva era, si hacen regresiones, no, eso no es cristiano. Cristiano estamos hablando de la gente que camina conforme a la palabra, gente que quiere ser semejante al Maestro, y para eso Él repartió dones al hombre, para que nosotros lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe. Y creemos que hoy día, hace 3, 4 años comenzamos como Mencho, hoy día como Movimiento Ser Cristiano, y en asociación y en representación, porque tenemos una estrecha vinculación con la iglesia allá en Santiago, al menos de la agrupación de iglesias defensoras de la fe y de la sana doctrina. Vamos a avanzar y creemos que vamos a hacer una convocatoria a nivel nacional, en donde esos 5.000 que nos juntamos el 18 de diciembre se van a multiplicar por cada región, porque sabemos que en cada región hay mucha gente que no ha doblado sus rodillas ante los Baales, y vamos a poder levantar la voz de Cristo, no la voz de un hombre, la voz de Cristo, denunciar el pecado, decirle a la autoridad, la iglesia de Cristo está aquí para denunciar, y si es necesario llamar a Piñera, a sus ministros o a los senadores o diputados, decirles zorra. Yo personalmente no tengo ningún problema en decirles de esa manera, si no se vuelven con todo a la palabra del Señor. Amén. Bueno, vemos nosotros, hay registros desde cuando se inició esto con la exhortación en las iglesias. Se recorrieron cientos y cientos de iglesias a nivel nacional explicando el tema, incluso con data show, con todo una cosa bien didáctica para dar a entender que la pastilla del día después en realidad era una pastilla asesina, ¿no? Abortiva. Sí. Abortiva. Y cuánto se llama, y que junto con eso está la eutanasia y todos estos temas, y también venía involucrado ya el tema de cuánto se llama, de la ley, la famosa ley de no discriminación, que hoy, como decíamos, le quieren lavar la cara poniéndole, qué sé yo, otro tipo de blanquearla de alguna manera, ¿no? Pero la ley es la misma, su esencia, su contenido es lo mismo, es darle rienda suelta al pecado, al matrimonio homosexual, a la adopción de niños, qué sé yo. Si me permite, pastor, en esa misma enseñanza, 2007, 2008, que recorrimos, a la que está haciendo mención, y que seguramente ustedes van a poder ver alguna foto, algún video, algún registro de aquello, ahí mismo al final de dichas exposiciones se decía claramente cuál era el camino de la perversión. En ese momento, 2007-2008, no teníamos el problema que hoy día tenemos. En ese momento no había problema de matrimonio homosexual, en ese momento no había problema de aborto. Pero nosotros en esa misma exposición ya anunciamos, si se aprueban estas cosas, y se aprobó la distribución indiscriminada de la famosa píldora del día después, hoy día en los consultorios, en todos lados, ¿verdad?, y en la farmacia está a libre disposición esta píldora abortiva, y el tema de la ley de medidas contra la discriminación, que gracias a Dios todavía la tenemos retenida, no hemos logrado que no la aprueben, ¿verdad? Pero ya advertíamos, decíamos, estas cosas son apenas la punta del iceberg, porque vamos a terminar legislando en favor del matrimonio homosexual y legislando en favor del aborto y de la eutanasia. Eso están en los registros, los tenemos en la enseñanza, en las presentaciones, está expresado allí. 2007, 2008, hoy día, 2010, 2011, tenemos ese problema. Pero también la iglesia se mantiene vigilante al respecto. Claro. Entonces, allí nosotros vemos que también junto con eso se empezó a levantar la voz de la mujer en función de defender también, porque en resumidas cuentas es como una agresión violenta a la mujer el tema de la homosexualidad.
¿verdad? ¿No? Es una falta de respeto, es algo que viene a tocar los valores, los principios que Dios estableció sobre la faz de la tierra. Todos nosotros nacimos del vientre de una mujer y entendemos por padre y por madre, digamos, a nuestros padres, por un varón y hembra, lo hemos entendido siempre. Y hoy estamos enfrentados a un tema de que cuando esto ya se legalice, la confusión, el trastoque psicológico de los niños frente a poder identificar por madre a alguien que es hombre, ¿no? Qué sé yo, y todo esto, ¿cómo les va a quebrarle en su fundamento, en su esencia? Él los va a descolocar, ¿no? Y su hijo después, ¿cómo irán a hacer al respecto de eso? Porque ¿qué tipo de enseñanza van a tener? Entonces, la mujer ha tenido un rol bien activo, ¿no? En la iglesia cristiana, fundamentalmente, la mujer tiene es protagonista, un rol protagonista fuerte, contundente, qué sé yo. Y hoy día también se está levantando en esta área social fuertemente, ¿verdad? ¿No? Incluso hasta la cordillera han llegado allá ya los productos indígenas a llevar este tema y han sido bien recibidos y qué sé yo, y el Señor se ha movido y se ha manifestado con gloria, ¿no? Sí, amén. Quería añadir un dato que un pastor, que él es ginecólogo, nos hacía mención con respecto a la píldora del día después, que finalmente esa píldora, el uso continuo de ella provoca esterilidad en la mujer. Entonces el plan masónico también, ¿verdad? De que exterminar en definitiva y hacer cada vez que más mujeres tengan problemas de esterilidad y no puedan ir teniendo hijos. La destrucción, por supuesto, que un aborto provoca en una mujer, no solo temas psicológicos, sino que del cuerpo mismo, de la función de su organismo. También luego, ¿verdad?, la culpabilidad que eso provoca. Y bueno, y todo el desastre que viene encima en la destrucción de la misma familia. A eso también agregar el tema del homosexualismo dentro de su familia, es tremendo. Hemos podido enfrentar familias, mamás, que sus hijos le han dicho que, bueno, que ellos se declaran abiertamente homosexuales. Y cómo, lamentablemente, han habido muchos pastores que le dicen, bueno, déjela por hermana, si es su opción, si igual Cristo lo ama. De verdad Cristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y no hemos enfrentado a todas esas situaciones, pero gracias al Señor que hemos estado siendo respaldados por Él, con muchas pastoras y hermanas. La iglesia cristiana, en su gran mayoría, están compuestas de mujeres. Y eso en realidad ha sido un ejército que ha estado detenido por mucho tiempo. Pero nosotros creemos que, así como dice la palabra, que el Señor tiene un ejército que es la iglesia, que es un ejército muy bien ordenado, muy bien armado. Y creemos de que Dios va a levantar la voz de las mujeres. No en una actitud feminista, que también ha sido una posición de la iglesia apóstata, de todas estas falsas doctrinas que ha habido dentro de la iglesia, de levantar a la mujer como con la misma ideología que tiene el feminismo. Pero el feminismo y también el machismo son obras del infierno, no son obras de Dios. Entonces, las pastoras y las hermanas, las cuales estamos agrupándonos, organizándonos, no es con el fin de plantearnos en un feminismo barato y de ir en contra de los pastores, porque muchas organizaciones dentro de la iglesia también se levantan como grupos feministas que no quieren estar bajo cobertura de nadie, obedecer a nadie, y que las mujeres mandan y en realidad eso sería ir en contra de la palabra y en contra del plan de Dios, sino que queremos organizarnos y llevar a cabo esta labor que Dios ha dejado a la mujer de instruir al niño, de poder llevar en su casa también la palabra de Dios y hacer vida la palabra de Dios dentro de su familia. Y eso también, obviamente, integrarlo al trabajo de la iglesia, porque dentro de las hermanas y pastoras también vemos que hay muchas madres que son presidentas de curso, presidentas de centros de madre, presidentas de juntas de vecinos,
y que lamentablemente dentro de la iglesia les prohíben o simplemente le dicen que eso no tienen que hacerlo porque es satánico. Pero en realidad vemos que hay muchas mujeres que tienen un fuerte llamado al trabajo social y que desde allí ellas también pueden predicar la palabra y pueden ir haciendo este trabajo de denuncia como lo estamos haciendo desde dentro de la iglesia. Este año nos hemos propuesto crear grandes redes con las pastoras y de intercesión, grandes redes de denuncias proféticas. Este año nos hemos propuesto ir a las plazas y hacer una vez al mes una reunión de oración, de clamor, para poder orar por la familia de nuestra nación. Porque sin familia no se puede construir nada. Y a lo que apunta el homosexualismo, a lo que apunta el feminismo, el machismo, píldora del día después, y todas las artimañas del diablo que ha hecho a través de los tiempos es destruir la familia. El concepto de familia, destruirlo y erradicarlo de la mente de los jóvenes, de los niños. Por eso es que nos quieren decir que ahora familia pueden ser 2 hombres con niños, 2 mujeres con niños, o 2 perversos más un animal, puede ser familia también. Ellos quieren meternos el concepto de familia, que no es el concepto que Dios tiene como familia. Y queremos este año, a través de estas organizaciones pastorales, que también a través de algunas regiones, comunas, estamos organizando a las pastoras para hacer consejos de pastoras, en realidad, y poder volver a las hermanas, a las pastoras y a la iglesia a lo que dice la Escritura del principio. Dios formó la familia, hombre y mujer, para procrear. Volviendo al principio y teniendo establecido lo que Dios dice como familia dentro de la hermana, por supuesto que vamos a tener una gran bendición dentro de la iglesia. Y que las hermanas y las pastoras no se conformen a que de regalar a sus familias a las tinieblas, ni entregarlas en manos de consejos de gente perversa. Estamos enseñando de que la municipalidad tiene el COSAN y tienen un montón de organizaciones que quieren ayudar psicológicamente a la familia, y en realidad no es la salida. La salida se llama Jesucristo y la salida se llama volver al inicio de la palabra. ¿Qué Dios dejó establecido como familia y cuál es el orden divino de la familia? Así es que estamos trabajando fuertemente en eso, que eso es un problema que está desde las pastoras para abajo. No solo lo vemos dentro de los hermanos, sino que desde las cabezas de la iglesia lo vemos que es un problema muy grande. Por mucho tiempo se dijo hijo de pastor, hijo del diablo. Y eso tenemos que irlo erradicando de la iglesia. Y no se pueden conformar las siervas de Dios de tener hijos entregados a Satanás. Sino que tenemos que luchar y pelear hasta el final. Y eso nos va a significar mucha intercesión, mucho ayuno, mucha oración, muchos eventos en el cual podamos denunciar cuál es la obra del diablo en definitiva. Y pintada de cualquier manera, pero cuál es la obra del diablo y para dónde está apuntando. También apoyar, por supuesto, todo el trabajo de los varones, de los pastores, y por supuesto ir a todas las movilizaciones que requeramos este año llevar a cabo. Si es necesario seguir denunciando, vamos a seguir haciéndolo. Denunciar a los países como Holanda que están financiando toda esta basura, toda esta porquería. Si como madre vamos a tener que ir allá, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque creemos de que en realidad el Señor tiene una palabra con nuestro país, tiene una palabra con nuestras generaciones. Cristo viene y tenemos que trabajar para esa venida de Cristo. No podemos quedarnos sentados diciendo, chuta, qué pena lo que está pasando. Porque esto ya no solo está afectando a la comunidad, sino también está afectándonos dentro de la iglesia. Muchos pastores, cuando hablábamos de la ley contra la discriminación, muchos pastores decían, pero eso no nos va a afectar dentro de la iglesia.
¿Para qué nos preocupamos? Mentira, eso es una mentira del diablo, porque sí nos está afectando dentro de la iglesia y sí nos va a afectar. Y además que la iglesia, por años, la iglesia ha predicado en la calle, por tanto sí nos va a afectar. Entonces no podemos quedarnos callados y no podemos decir, bueno, no importa, total, esas leyes solo le afectan al mundo. Mentira, porque nosotros estamos insertos en una sociedad, no estamos colgando en el aire. Estamos insertos en una sociedad. Nuestros hijos van a un colegio y en el colegio el grupo móvil ha levantado grupos de homosexuales para reclutar a nuestros hijos al homosexualismo. Dentro de los colegios se está enseñando en los libros de clase. La masonería está enseñando ocultismo, está enseñando nueva era y nuestros hijos están insertos ahí. Entonces es una mentira del diablo decir que todas estas cosas no nos van a afectar, porque sí nos están afectando. Que los pastores o las pastoras en su ignorancia no sepan dar cuenta de lo que está pasando es otro tema, pero de que está afectando, está afectando. Y estamos haciendo esa denuncia, mostrándole a las pastoras, incluso en los libros de clase, qué es lo que le están enseñando a sus hijos, porque lamentablemente ni siquiera eso a veces sabemos. Denunciando, diciéndole, hermanas, pastoras, tengan cuidado con el ecumenismo. Miren, esta fiesta que hicieron de Luis Palau, allá en Santiago y en Viña, la cantidad de jóvenes que asistió ahí era impresionante. Hablan de alrededor de ¿cuánto? 10.000, 15.000, y en su gran mayoría jóvenes. Pero donde había baile, donde había reggaetón, donde había, no sé, de todo tipo de música, pero de adoración, era lo menos que hubo. Donde estuvo todo tipo de entretenciones para los jóvenes, pero donde hubo palabra de arrepentimiento y de llevar a la juventud de verdad a los caminos de Dios, es lo que menos hubo. Da pena en realidad ver que para eso sí están dispuestos los pastores a decir, vayan. Pero cuando se trata de defender nuestra fe, los pastores dicen, no, porque eso no es de Dios. ¿Cómo el diablo tiene cambiado los conceptos y los principios, incluso dentro de los que se llaman siervos de Dios? Y están prohibiendo a los jóvenes hacer lo que tienen que hacer y dándole libertad a todos los deseos de su carne. Y no importa que haya ahí adulterio, fornicación, sexo libre, no importa lo que hagan, con tal de tener un número, un grupo, con tal de llamarse o decirse que son ellos más liberales, que no son tradicionales, que eso no es para este tiempo, sino que en este tiempo la iglesia tiene que ser lo más libre posible. Y vimos ahí con mucha tristeza cómo los padres autorizaron, dieron permiso para ir a hacer ese tipo de fiestas, y cuando se trata de ir a levantar la voz, cuando se trata de ir a hablar de la palabra, cuando se trata de ir a orar, cuando se trata de ir a denunciar el pecado, ahí los pastores, los hermanos, y triste decirlo, pero no hay autorización. Y ahí esas cosas sí que no son de Dios. Todas esas cosas estamos con las pastoras trabajando fuertemente, porque hay que sacar tanta falsedad de la iglesia, hay que mostrar dentro de la iglesia y hay que hablar claramente, hermanos, pastores, pastoras, hermanos, que usted, si usted nos va a escuchar en algún momento, va a ver este programa, tenemos que sacar la falsedad que hay dentro del pueblo de Dios. Tenemos que sacar a la luz, porque tenemos que... La iglesia es para alumbrar, es para mostrar en realidad el reino de Dios y su justicia, su verdad. Pero no podemos nosotros estar tapándonos la vista, los ojos y diciendo no importa, dejar ser, dejar hacer, porque un día vamos a tener que rendir cuentas. Dios tiene una palabra con nuestra nación, Dios tiene una palabra con nuestros jóvenes. Hemos perdido ya generaciones, no podemos pretender que las generaciones que vienen, dejarla ahí, entregarla,
darla como si nada. Estamos adiestrando a las pastoras, a los pastores, a las hermanas, que hay una guerra que dar. Y esta guerra se da en la esfera celeste, pero también aquí en esta tierra. Así es que nos estamos organizando, estuvimos en el Alto del Biobío con las reservaciones indígenas y nos impresionó la respuesta de ese pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no sabían de lo que estaba pasando porque por problemas de comunicación. Pero ellos también son pueblo de Dios y también tienen gente, alcanzan vidas. Y cómo desde las montañas se puede también hablar y denunciar. Y nos impresionó ver la respuesta de ese pueblo. Cómo ellos decían, nosotros tampoco queremos leyes de matrimonio homosexuales. No queremos adopción de los homosexuales para con los niños. No queremos la píldora del día después, cuando se enteraron de lo que estaba pasando. Creo que tenemos una labor muy grande. Hay mucho que hacer todavía y mucho que recorrer. Hemos recorrido, pero nos falta mucho más todavía. Hay una labor grande este año por hacer y por trabajar. Amén. Vemos nosotros que hacer un llamado en particular. Ahí vamos a poner el número de teléfono, 41 2 47 82 26, para hacer un llamado a todo el remanente de la sana doctrina. Porque creemos que están en las poblaciones, están en todo lugar. Llamarlos a que nos unamos como cuerpo, por las coyunturas, como dice la palabra, firmemente, por su espíritu, para ¿cuánto se llama? Dar una respuesta a todos estos acontecimientos, ¿verdad, no? Que quieren introducir en nuestra nación el pecado vivo, ¿no? Para corromperla, ¿verdad? Porque hay una palabra de Dios y el diablo lo que quiere hacer es impedir, anular esta palabra de Dios. Así que lo llamamos a usted, pastor, lo llamamos a usted, hermano, a que busque por medio de este teléfono o busque la iglesia de la sana doctrina y provoquemos una unidad. Pero también a la misma vez lo llamamos a que la iglesia en este tiempo, la de la sana doctrina, salga a las calles a rescatar la juventud. A predicar el arrepentimiento. Los jóvenes están dispuestos a escuchar una palabra de Dios. Lo que pasa es que no le hemos predicado. Entonces, por eso es que la apostasía y todo esto se lo está llevando a las corrientes, porque ellos andan buscando a Dios. Y en su ignorancia llegan allá. Entonces, llamamos a la iglesia de Jesucristo a que de verdad se volque a las calles por completo, por los pasajes, por las poblaciones, a llevar la palabra a los jóvenes, que hay que rescatarlos de las garras del diablo. Tenemos una labor inmensa. Así que queda ese llamado, ahí está el número de teléfono, vamos nuevamente a una alabanza y luego ya pasaremos a la última parte, ¿no? Para seguir hablando sobre el movimiento social cristiano y su perspectiva, o sea, hasta dónde vamos, qué significa en el fondo, porque mucha gente le está dando una interpretación como un partido político a esto, ¿no? Por el nombre, qué sé yo, y poder aclarar esas cosas, pero también decirle, mire, para allá vamos, esto es lo que a la luz pública, decir, mire, esto es lo que Dios nos ha motivado y esto es lo que estamos haciendo, sin tener nada escondido detrás, como lo hacen muchas otras organizaciones, ¿no? Así que nos vamos a una alabanza nuevamente y estamos regresando con usted. Bueno, estamos de vuelta después de esta alabanza, ya la tercera patita y última. Estamos, ¿cuánto se llama? Queremos ver y plantear el desarrollo, hacia dónde va el movimiento social cristiano, en realidad, si tiene alguna vinculación política o no, aclararlo bien, ¿verdad, no? Para que la gente no tenga duda en esto. Y cómo pretende, o más que pretender como movimiento social cristiano, qué es lo que Dios quiere hacer con él en el plazo mediano y largo también, ¿no? Si realmente se ha convertido en un partido político, ¿qué es en el fondo? ¿Hacia dónde queremos apuntar? Bueno, es importante la pregunta y qué bueno poder tener este espacio para referirnos a ello, en realidad, porque efectivamente hay muchos que han pretendido o han querido ver una intencionalidad política detrás de todo esto,
se me ha acusado en más de una oportunidad de ser un operador político, y los que son operadores políticos me han acusado a mí de yo ser operador político. Lo cierto es que hay varios objetivos, unos por supuesto que son inmediatos, otros de mediano y largo plazo. En el largo plazo, que para proyectar, para poder tener una visión de hacia dónde va el movimiento social cristiano, podemos decir que tiene un único y gran objetivo, cual es glorificar el nombre de Jesucristo y aportar en todo lo que esté a nuestro alcance en la unidad de la Iglesia. Ahora, cuando hablamos de la unidad de la Iglesia, no estamos hablando de una unidad formal. Hemos visto demasiados intentos por tener, comillas, algún grado de unidad formal, pero al final lo único que vemos es un verdadero cuoteo político, verdaderas negociaciones de cuotas de poder, quién tiene más, quién domina más, quién recibe más, porque detrás de todo esto hay un poder económico, y de eso nosotros no participamos ni queremos participar. Nosotros lo que anhelamos es la unidad del espíritu, no una unidad formal. Unidad formal es aquella que se reúne en verdad en una asamblea 100, 200, 500 pastores para escuchar algo, ¿verdad? Y llamarlo a que seamos todos y avancemos todos juntos a algo, en pos de que se vea que estamos unidos, y eso no es distinto a lo que es el ecumenismo, pero la unidad de la cual nosotros hablamos es la unidad que está expresada en la palabra. La unidad de espíritu, la unidad de propósito. Es la unidad que llevó a dos hombres tan diferentes, tan distintos como Pedro y Juan, a caminar juntos, a subir juntos a la hora de la oración y en conjunto también levantar al paralítico, al que no tenía posibilidad. Esa es la unidad que entendemos que es la Escritura la que nos llama, conservando nuestras individualidades, conservando nuestras incluso diferencias, si podemos decirlo de alguna manera, pero lo que no podemos tener diferencias es en la palabra y en el mensaje salvífico que Jesucristo el Señor nos impartió y que nos demandó, nos exigió imperativamente a que predicásemos a toda criatura, y que todo aquel que creyese, bueno, iba a recibir aquella salvación. Así es que el propósito es ese, no buscamos ni tener una figuración política de ningún tipo, no buscamos mucho menos transformarnos en un partido político, porque eso, lo hemos dicho, sería ningunear, es decir, hacer nada a la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo es una, si podemos decir la palabra, institución creada por Dios, no es creación humana alguna. Los partidos políticos, la corrupción y la inmoralidad que dentro de ellos se da es totalmente humano, y diríamos nosotros más que humano, perverso y venido desde el mismísimo infierno, porque todos los partidos políticos han sido formados por la masonería. La masonería es luciferiana, es satánica, es perversa, es de las mismas tinieblas, y los que no han sido formados por los masones han sido infiltrados y dirigidos igual por los masones, aunque tengan el nombre de Opus Dei, aunque tengan el nombre de lo que tengan, todos ellos están dirigidos por el mismísimo Satanás. Nosotros no pretendemos jamás ningunear o hacer nada o bajar, ¿verdad?, a la Iglesia del ámbito espiritual en que le corresponde. Así que difícilmente podríamos apuntar en esa dirección. No, lo que nosotros buscamos es, por un lado, como ya dije, como gran objetivo, aportar en lo que más podamos a la unidad de la Iglesia, preparando a su pueblo, porque creemos firmemente que el Señor está pronto a venir, muy pronto. El Señor viene pronto y con Él su galardón. Y nosotros queremos ser de la Iglesia que tenga su lámpara llena de aceite, esperando la venida de nuestro amado. En el intertanto, trabajamos hablando la palabra, declarando, confesando su poder, denunciando el pecado y llamando al arrepentimiento. En el intertanto hacemos conciencia de muchas cosas de que tal vez, lamentablemente, muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes no conocen, no saben, por una infinidad de razones que no vale la pena enumerar, pero nosotros lo que hacemos es poder llamar a un despertar de la iglesia, pero no a un despertar para que gritemos y saltemos juntos, no, un despertar para cumplir el rol profético que la Iglesia de Jesucristo tiene en estos tiempos. Eso es el movimiento social cristiano, y tiene el carácter de social porque el Evangelio del Reino es algo integral, no está segmentado, no está dividido, no está separado en una vida secular. Afuera yo vivo de tal manera y acá adentro, me he visto de cristiano, ¿verdad? Y soy cristiano. No,
Somos cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y todos los años que el Señor nos permita vivir, somos cristianos. Y en todo lugar, en toda hora, en todo momento debemos dar testimonio de aquel que nos transformó, de aquel que nos cambió, de aquel que nos redimió. Y en ese testimonio tiene que estar conforme a la palabra del Señor. No sacamos nada con decir cristianos si vivimos como se nos da la regalada gana o separados de lo que la palabra de Dios nos llama a vivir. No nos sirve decir que somos cristianos si vivimos en una liturgia o recibimos, ¿verdad?, enseñanzas de, como se nos hablaba adelante citando la Escritura, de tradiciones, de cosas de hombre, cuando en realidad estamos llamados a testificar de Jesucristo el Señor. Y por eso hacemos el llamado al arrepentimiento en lo inmediato. En el trabajo inmediato es denuncia de pecado, de llamado a arrepentimiento y de convocar a un trabajo de unidad en donde todos aquellos que no han doblegado sus rodillas ante los vales puedan sumarse, porque aquí no hay una superestructura de nada, no hay alguien, ni nosotros, ni nadie que quiera hacerse ni pretender erigirse como superior a otro. Aquí tenemos una relación de horizontalidad entre los pastores, entre los ministros de Dios, para que en conjunto podamos levantar al pueblo, a la iglesia del Señor, denunciar el pecado y avancemos a la unidad y no permitir que el enemigo milite en nuestra contra, no permitir que las tinieblas avancen en contra de la iglesia por un lado o de nuestra nación por otro, porque Dios nos estableció en esta tierra y creemos, como ya se ha dicho en más de una oportunidad acá, Dios tiene cosas importantes, cosas preciosas con nuestra tierra y con su gente, con nosotros, con los chilenos. Pero hay demasiado mentira y demasiado engaño. Los burladores del tiempo final, los apóstatas, los engañadores, los que se enriquecen, los que predican por vanagloria, los que predican por ganancias deshonestas, los que predican están allí, ¿verdad? Y por eso que se hace fundamental predicar la palabra conforme al Señor la impartió. Por eso que hablamos de iglesias de sana doctrina, hablamos de iglesias genuinas, la iglesia que ama al Señor, que busca hacer su voluntad, aun cuando eso signifique el precio de nuestra propia vida. Con esto termino. Es como dice el libro de Judas, ¿verdad? En sus versículos iniciales, dice: amados, con el gran deseo o anhelo, ¿verdad?, que tenía de escribir o de escribiros, usa la palabra, de nuestra común salvación, me he visto en la obligación o he tenido la necesidad en realidad de escribirlo exhortándoos, dice la Escritura, a que contendamos ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos, porque han entrado muchos encubiertamente. Muchos se han metido dentro de la iglesia para pervertir con metafísica, con ocultismo, con nueva era, muchas cosas que se hacen hoy día en la iglesia, especialmente en la iglesia apostólica. Todo eso, la iglesia G12, es puro satanismo, es puro ocultismo, es pura brujería lo que allí se enseña. Así que si tú, amado hermano, amada hermana, participas de alguna iglesia, busca el rostro del Señor, invoca su nombre y fíjate qué es lo que están haciendo, qué es lo que se practica en tu iglesia. Si no se enseña, si no se habla del pecado, si no se te llama al arrepentimiento, si no te dicen que Cristo viene pronto, si no te dicen que estamos viviendo los tiempos finales, pon atención, porque efectivamente todas las señales están dadas en lo natural, pero también en lo espiritual, para saber de que nuestro Señor, el regreso de nuestro Señor es inminente. Pero mientras Él no venga, trabajemos en la unidad del Espíritu, como Pedro y Juan, no siendo iguales, pero en la unidad del Espíritu para predicar el nombre de Cristo, porque eso es lo que va a desatar el poder, eso es lo que va a manifestar el milagro, y vamos a ver verdaderamente gente, ya no con grandes estadísticas, sino que gente real, efectivamente rendida a los pies de Cristo, con un testimonio real de conversión y de transformación, y no gente que llene nuestros templos, que participen de un programa, que griten, canten y se entretengan, pero que sus vidas no experimenten ninguna transformación. Amén. Estamos precisamente, como decía el pastor Lema, en tiempos en que esperamos la venida del Señor, ¿no? Es urgente la predicación, es urgente convertirse de verdad. Es urgente arrepentirse de los pecados, es urgente ser lavado por la sangre del Cordero y tener una vida nueva. Yo creo que, las mujeres en Chile han sido, por decirlo de alguna manera, muy trabajadoras. En la iglesia son las que siempre están construyendo, siempre están preocupadas y ocupadas de todo esto. Pero también en muchas iglesias le han dado un lugar como secundario, ¿no? Un lugar así de accesorio, no más. La Escritura habla de que las mujeres tienen un rol también dentro de la iglesia, un ministerio, tienen dones preciosos dados de Dios
al igual que los varones también, ¿no? O sea, hay mujeres que han sido reinas, hay mujeres que han sido, no sé, pastoras, y han tenido los mismos cargos que el hombre ha tenido. Un mensaje para ellas en esta hora como un llamamiento a salir, digamos, del enclaustro que a veces están, ¿no? Bueno, la palabra es para todos, ¿no? La palabra no es excluyente, no dice, no determina, digamos, que el poder de la palabra, la presencia del Espíritu Santo, los dones, talentos, ministerios, están solo para algunas personas, sino eso es para todos los que invocan el nombre del Señor. Será derramado de mi espíritu sobre toda carne. No está excluyendo de que las mujeres queden a un lado, ¿verdad? O en otro, los niños también, que a veces también son tan excluidos dentro de la iglesia. En realidad, la palabra de Dios para todos. Y todos somos llamados a ser ministros de esta palabra. No está, el Señor no tiene segundas categorías, el Señor no es feminista, el Señor no es machista, su palabra no es de ninguna de esas dos tendencias, sino su palabra es real y es una sola. Y su espíritu es uno solo. Así es que en realidad hacer este llamado a las hermanas, a las pastoras, a las mujeres que tienen un llamado de Dios, a que puedan tomar su lugar en la batalla, puedan ellas ponerse en pie y puedan tomar lo que la palabra de Dios dice y no ponerse tampoco encima ni querer ser mejor que otros, sino ser ministra de Dios, obrera de la casa de Dios, que puedan servir. Y queremos en este sentido decirle a las hermanas y a las pastoras que las mujeres no estamos solo para hacer empanadas en la iglesia, que si bien es cierto, qué bendición poder servir en ese sentido en la casa de Dios, pero también estamos llamadas para predicar esta palabra, para llevar adelante el ministerio para el cual Dios nos llamó. No somos la dama de compañía de los pastores tampoco, sino que Dios tiene un llamado para nosotras y tiene un llamado para usted, y usted comience a orar, a clamar a Dios y a ponerse en el lugar que Cristo nos dio cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él dignificó esta humanidad y ahí está usted, estoy yo y estamos todas las mujeres que hemos sido lavadas por la sangre del Cordero. No nos tampoco nosotros victimicemos, sino que tomemos el lugar simplemente que Dios nos ha dado en la casa de Dios. Así es que, pastora, a trabajar. No sea usted la que se quede ahí solamente atendiendo, no solo quédese usted en la cocina, sino que busque al Señor, busque presencia de Dios. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Él es el que llama, Él es el que pone, Él es el que promueve. Si usted busca al Señor, busca presencia de Dios, revelación del Señor, del Espíritu Santo, busca que el aceite de Dios descienda sobre su vida cada día, Él mismo la va a promocionar y va a hacer que usted pueda tomar el lugar el cual Cristo siempre ha querido que usted tenga. Él no nos ha dejado a un lado. Muchas veces somos nosotras mismas las que no queremos tomar lo que Dios nos ha dado, u otras veces por problemas estructurales, problemas del hombre, si no son problemas de Dios, problemas de estructuras de hombre nos dejan a un lado. Pero yo insisto, creo que si hay una mujer que busca presencia de Dios y palabra de Dios, aunque nadie la considere, el Señor se va a encargar de ponerla en el lugar correcto. El problema es que también ha habido mucha flojera al respecto. Salga de la comodidad, salga de la flojera, déjese de ver teleseries, déjese de escuchar y llenar su corazón de cosas que no la van a edificar, y busque el reino de Dios y su justicia, y Dios le va a añadir todo lo que Él quiere añadirle en su vida. Creemos de que hay muchas mujeres que son poderosas en la palabra, hay muchas mujeres intercesoras, mujeres que Dios le ha llamado en un rol profético, y no estoy hablando de que solo danzas ni nada de eso, sino que la palabra profética que Dios tiene en este tiempo para el pueblo de Dios. Muchas mujeres que son ministras, que son mujeres pastoras con una unción pastoral tremenda, mujeres que pueden tener una palabra de ciencia, de sabiduría,
pero también les invitamos a que de verdad busquen al Señor para que Él los ponga en el lugar que Él tiene para ustedes. Les invitamos, hacemos este llamado. Si usted está en una iglesia, como nos decían recién, ¿verdad?, donde se practica todo tipo de prácticas que no son agradables delante del Señor, y eso usted lo va a descubrir a través de la palabra. Lea la Escritura, lea la palabra y va a ver las prácticas que se están haciendo. Arranque, corra de esos lugares, corra de esos lugares, corra donde se lea la palabra, donde se enseñe la palabra. Y como se nos decía recién, la señal creo más importante de la iglesia de sana doctrina es que nosotros predicamos que Cristo murió, que Él resucitó y que Él vuelve a buscar a su iglesia. Si no está esa predicación en medio de su iglesia y solo lo están apacentando y lo están a usted apacentando en su pecado, en su deleite, arranque de esos lugares, corra de esos lugares y busque de verdad, hermana, busque de verdad donde usted sea confrontada con su pecado, busque donde usted sea expuesta a la palabra de Dios. Pastora, no te dejes tú llevar ni seducir por toda corriente de doctrina, sino que busca la palabra, busca la verdad, y la verdad te hará libre. Hombre, con los pastores, sino que esto es un llamamiento a que ellas puedan militar conforme lo que Dios los llamó a que militasen en su ministerio y dio estos ricos dones, ¿no? Porque señalábamos que ya hay mujeres que se están organizando paralelo a la iglesia, fuera de la iglesia, como la salvadora, una cosa así, ¿no? Y no es así, eso no es bíblico, es antibíblico. La lucha no es contra los varones que Dios ha llamado, contra los pastores, contra los hombres, sino que tenemos que unirnos en la lucha contra nuestro enemigo, que es el diablo, Satanás, las tinieblas, ¿no? Y todos bien coordinados, en cada uno en su ministerio, cada uno con lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo nos llevará a tremendas victorias, porque Dios da la guerra por nosotros. Amén. Nosotros vamos y Él nos da la victoria grandemente. Prontamente estaremos hablando sobre el tema de la globalización, si la globalización es realmente el andamiaje de la bestia, de las tinieblas, para la manifestación plena de la bestia sobre el mundo y la iglesia en estos tiempos, ¿no? Conforme a la Escritura, conforme a lo que la palabra nos enseña. Así que una rica bendición para usted, pastor, pastora, para el que nos está oyendo, al hermano, a la hermana. Queremos desearle que este programa en alguna manera, en alguna medida, pueda ser un aporte para la iglesia, para la unidad de la iglesia, pueda ser un aporte para la luz de Cristo en esta ciudad, en este país, en las naciones enteras. Así que un abrazo grande, una tremenda bendición. No se olvide que Cristo viene pronto y que nos ama tanto, tanto, que Él ha esperado un tiempo por usted y por mí, pero que su venida ya es tan inminente. Que Dios los bendiga mucho. Aquí dejamos el teléfono para que usted se esté comunicando con nosotros y vea este canal de televisión online, Betel TV. Todos los días usted allí verá un programa, una parte de distintos tipos, de distintas funciones, ya sea para niños, jóvenes, adultos, mujeres y también esto que era el movimiento social cristiano. Una bendición, Pastor Lema, Pastora Chichi, nos han bendecido grandemente, siempre nos han bendecido mucho, ¿no? Y esperamos tenerlos tan pronto de regreso nuevamente, hablando otros temas de importancia, que Dios nos siga usando y que no cedamos ante la presión del enemigo. Cualquiera sea el ataque que tengamos, dice la palabra que si permanecemos en la roca, aunque venga la tempestad y pase por encima de nosotros, no nos caeremos de ahí, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Sepa, hermano, que Dios le ama a usted y que tiene un propósito grande con usted y que lo está llamando en estos tiempos a ser un hombre, una mujer con un propósito, con un ministerio militante. Amén. Que en estos tiempos es la iglesia la que se levantará. No serán hombres, luceros, así como en la mañana, sino que es la iglesia la que se levanta y ella es la que dará la ofensiva final. Amén. En este proceso. Que Dios le bendiga. Le amamos mucho y queremos que también usted pueda bendecirnos viendo este canal. Amén. Así que la paz de Dios, el amor de Dios esté con usted y con nosotros también. Amén. Amén.